El escándalo oculto del Canelo vs Cotto. ¿Te contaron la verdadera historia de aquella noche sangrienta? Prepárense para descorrer el velo de una de las noches más eléctricas y, para algunos, sospechosas en la historia reciente del boxeo. ¿Crees que sabes todo sobre el ascenso de Saúl Canelo Álvarez? ¿Piensas que la pelea contra José Miguel Cotto fue solo un peldaño más en su escalera a la gloria? Detente ahí, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción para siempre. ¿Fue realmente una prueba de fuego para el joven Canelo, o hubo hilos moviéndose tras bambalinas que dirigieron el brutal desenlace? Quédate con nosotros, porque te revelaremos los detalles silenciados, la sangre que salpicó más allá del ring y la controversia que muchos han querido enterrar. Esta no es solo la historia de una pelea, es la crónica de un presagio, de un destino forjado entre golpes y susurros. Si te atreves a conocer la verdad, no te despegues de tu pantalla. El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, hervía. Era el 1 de mayo de 2010, una fecha que para muchos pasaría desapercibida en el calendario boxístico, eclipsada quizás por nombres de mayor tonelaje en ese preciso instante. Pero para un joven pelirrojo de Guadalajara, Jalisco, y para un experimentado púgil puertorriqueño, con un linaje de guerreros, era la noche que podría definir trayectorias. Saúl Canelo Álvarez, con apenas 19 años, ya era una promesa con un aura de estrella en ciernes, un diamante en bruto que la promotora Golden Boy pulía con esmero. Su récord invicto y su pegada demoledora alimentaban las esperanzas de México de tener a su próximo gran ídolo. Enfrente, José Miguel Cotto, hermano mayor del legendario Miguel Cotto, un veterano de 30 años con la experiencia de 1000 batallas y la urgencia de quien busca un último golpe de gloria. Una reivindicación ante los ojos del mundo, y quizás ante sí mismo. No era el evento principal de la cartelera Mayweather vs. Mosley, pero la tensión en el ambiente era palpable. Una electricidad que solo el boxeo puede generar. Desde el inicio, la narrativa parecía escrita. El joven león contra el lobo curtido. Canelo, con su juventud insultante y una confianza que rayaba en la arrogancia para algunos, subía al ring con el peso de las expectativas. Su esquina, liderada por los Chepo y Eddie Reynoso, había trazado un plan, pero en el boxeo, los planes a menudo se desvanecen con el primer golpe certero. Cotto, por su parte, no era un mero escalón. Llevaba en sus puños la pólvora de la desesperación y la astucia del que ha navegado aguas turbulentas. Sabía que una victoria contra el niño bonito de Golden Boy Promotions podría relanzar su carrera de forma espectacular. El aire olía a linimento, a sudor, y a esa mezcla indescriptible de miedo y coraje que precede al sonido de la campana. Y entonces, sonó. El primer asalto fue un estudio cauteloso, casi una danza tensa donde ambos púgiles medían distancias, probaban defensas, buscaban fisuras. Canelo, fiel a su estilo, intentaba imponer su ritmo, soltando combinaciones rápidas, buscando el cuerpo de Cotto con esa ferocidad que ya empezaba a ser su marca registrada. Pero Cotto no estaba allí para ser un saco de entrenamiento. El puertorriqueño, más bajo de estatura pero con un corazón inmenso, demostró desde el primer instante que no se amilanaría. Conectó un jab sólido que hizo retroceder momentáneamente al mexicano, un recordatorio de que la experiencia y la sangre guerrera de los Cotto no eran un mito. La multitud, dividida entre los vítores para el mexicano y el apoyo al boricua, rugía con cada intercambio. Pero fue en el segundo asalto donde la noche tomó un giro dramático, un vuelco que heló la sangre de los seguidores del Canelo y silenció por un instante el bullicio del MGM Grand. Cotto, contra todo pronóstico, conectó una izquierda fulminante, un gancho que se estrelló con una precisión quirúrgica en la mandíbula del joven Álvarez. El impacto fue brutal, seco. Canelo trastabilló, sus piernas parecieron convertirse en gelatina. El invicto estaba tocado, y tocado de verdad. Por primera vez en su joven carrera profesional, el mundo vio a Saúl Álvarez en serios aprietos, vulnerable, al borde del abismo. ¿Estábamos presenciando el fin prematuro de una estrella o el nacimiento forjado en fuego de una leyenda? La tensión era casi insoportable. El público estaba de pie, gritando, viviendo cada golpe como si fuera propio. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más fascinante, y para algunos, polémica. ¿Subestimó Cotto la capacidad de recuperación del Canelo? ¿Se precipitó en su ataque, gastando energías preciosas? ¿O fue la esquina de Álvarez la que logró, con instrucciones precisas y calmantes, reconducir a su pupilo?
Lo cierto es que, de alguna manera, Canelo sobrevivió al vendaval. Con una madurez impropia de sus 19 años, comenzó a moverse lateralmente, a utilizar su jab para mantener a raya a un Cotto que seguía presionando, pero que, quizás, había perdido esa precisión milimétrica del golpe que mandó a la lona al mexicano. Los asaltos intermedios se convirtieron en una guerra de desgaste. Canelo, ya recuperado del susto inicial, empezó a encontrar su ritmo nuevamente. Su pegada, siempre poderosa, comenzaba a hacer mella en la humanidad de Cotto. El puertorriqueño, valiente como pocos, absorbía el castigo y respondía con ráfagas, pero la diferencia de pegada se hacía cada vez más evidente. Cada golpe de Canelo parecía llevar una carga de dinamita, mientras que los de Cotto, aunque certeros, no tenían el mismo efecto devastador. Era la juventud contra la experiencia, la potencia bruta contra la astucia del veterano. Es importante recordar el contexto. Canelo Álvarez no era todavía el monstruo taquillero que es hoy. Era un proyecto, una inversión considerable para Golden Boy. Una derrota en ese momento, especialmente una por nocaut, podría haber sido un golpe muy duro para su progresión y para la confianza de sus promotores. Esto, inevitablemente, alimentó teorías y especulaciones. ¿Hubo algún tipo de presión externa? ¿Se protegió de alguna manera al joven prospecto? Es crucial señalar que no hay pruebas fehacientes de ninguna irregularidad en el arbitraje ni en las tarjetas de los jueces hasta ese punto. Tony Weeks manejó la caída y la posterior andanada de Cotto con profesionalismo. Sin embargo, en el boxeo, la sombra de la duda siempre planea, especialmente cuando hay grandes intereses económicos en juego. Mientras la pelea avanzaba, la superioridad física del Canelo comenzaba a imponerse. Sus ganchos al cuerpo eran demoledores, minando la resistencia de Cotto, robándole el aire, haciéndole bajar la guardia. El puertorriqueño demostraba una valentía a toda prueba, pero el castigo era acumulativo. Su rostro comenzaba a mostrar las huellas de la batalla: hinchazón, algún corte, el rictus del esfuerzo extremo. Canelo, por su parte, a pesar del susto del segundo asalto, lucía más entero, más calculador. Parecía haber aprendido la lección, entendiendo que en el boxeo profesional un descuido se paga caro. Un dato curioso que pocos recuerdan es la atmósfera que rodeaba esa pelea. Se celebraba en la víspera del 5 de mayo, una fecha emblemática para el boxeo mexicano. La presión sobre Canelo para ofrecer una actuación convincente era enorme. Además, la sombra de Julio César Chávez, el más grande ídolo del boxeo azteca, siempre ha sido alargada. Cualquier joven promesa mexicana es inevitablemente comparada con él. Canelo cargaba con ese peso. La rivalidad entre México y Puerto Rico en el boxeo es una de las más intensas y apasionantes del deporte. Cada enfrentamiento entre un púgil mexicano y uno puertorriqueño es más que una simple pelea. Es una cuestión de orgullo nacional. Canelo versus Cotto, aunque José Miguel no tuviera el mismo estatus legendario que su hermano, se inscribía en esa tradición. A medida que los asaltos se sucedían, la narrativa de la pelea se iba decantando. Canelo, con su insistente trabajo al cuerpo y sus combinaciones potentes a la cabeza, estaba desgastando sistemáticamente a Cotto. El boricua seguía lanzando golpes, seguía buscando esa mano salvadora que pudiera cambiar el curso del combate, pero sus ataques carecían ya de la explosividad inicial. La imagen era la de un guerrero que se negaba a rendirse, pero cuyo cuerpo empezaba a traicionarle ante la inclemente ofensiva de un oponente más joven, más fuerte, y esa noche, más resistente de lo que muchos anticipaban tras la caída. El octavo asalto fue particularmente duro para Cotto. Canelo conectó una serie de golpes de poder que parecieron hacer mella definitiva en el puertorriqueño. Las cuerdas lo salvaron de caer en una ocasión, y el rostro de José Miguel era ya una máscara de dolor y agotamiento. Su esquina lo observaba con preocupación. La pregunta que flotaba en el aire era ¿cuánto más podría aguantar? Y entonces llegó el noveno asalto.
Canelo salió decidido a terminar la faena. No quería dejar dudas. No quería que la pelea llegara a las tarjetas de los jueces donde cualquier cosa podría pasar. Aunque a esas alturas su dominio parecía claro. Apretó el acelerador, combinando ganchos al hígado que doblaban a Cotto con uppercuts y rectos a la cabeza. El puertorriqueño, con un coraje admirable, intentaba responder, pero sus golpes se perdían en el aire o rebotaban inofensivamente en la guardia del mexicano. La superioridad de Canelo era ya abrumadora. Fue entonces cuando ocurrió el desenlace, un final que, si bien parecía inevitable dado el curso de los acontecimientos, no estuvo exento de su propia dosis de dramatismo y, para algunos, controversia tardía. Canelo acorraló a Cotto contra las cuerdas y desató una tormenta de golpes, izquierdas, derechas, ganchos, uppercuts, una lluvia incesante que caía sobre la humanidad del valiente boricua. Cotto ya no respondía, apenas se cubría instintivamente, su cuerpo balanceándose peligrosamente. El árbitro Tony Weeks, que había estado observando la acción de cerca, decidió que ya había visto suficiente. Se interpuso entre los dos púgiles y decretó el final del combate. Knockout, técnico a los 2 minutos y 51 segundos del noveno asalto. El MGM Grand estalló. Los seguidores del Canelo celebraban la victoria de su ídolo, una victoria que había tenido su dosis de sufrimiento y que, por tanto, sabía aún mejor. Canelo levantaba los brazos, su rostro una mezcla de alivio y exultación. Había superado una prueba de fuego y se había levantado para ganar de forma contundente. Para sus defensores, era la confirmación de su talento y sobre todo de su temple. Pero como suele suceder en el boxeo, la controversia no tardó en aparecer, aunque esta vez no se centró tanto en la intervención arbitral para detener la pelea, que pareció justificada dado el castigo que estaba recibiendo Cotto, sino en retrospectiva, en el manejo de la carrera del Canelo. Algunos argumentaron que si un Cotto en el ocaso de su carrera pudo poner en tales aprietos al joven Álvarez, ¿qué pasaría cuando se enfrentara a la élite de verdad? Otros, en cambio, vieron en esa capacidad de sobreponerse a la adversidad la marca de un futuro campeón. La narrativa amarillista, si se quiere, podría enfocarse en cómo Golden Boy Promotions protegió a su inversión. ¿Se le dio a Canelo una cuenta más lenta? Imposible de probar y altamente improbable. ¿Se influyó en la esquina de Cotto para que no fuera tan agresivo tras la caída? Pura especulación. Lo que sí es cierto es que esta pelea se convirtió en un capítulo crucial en la biografía del Canelo. Le enseñó, de la forma más dura, que en el boxeo no hay rival pequeño y que la concentración debe ser absoluta desde el primer hasta el último segundo. El amarillismo podría buscar fantasmas donde no los hay, pero la verdad es que el drama de esa noche fue suficiente por sí mismo. La tensión de ver al prospecto dorado al borde del precipicio, la explosión de júbilo o decepción con cada golpe significativo, la valentía indomable de Cotto y la recuperación asombrosa de Canelo. Eso, en sí mismo, es el oro puro del boxeo. No se trató de una pelea arreglada ni de una conspiración. Se trató de dos hombres llevándose al límite, con uno de ellos aprendiendo una lección vital en su camino al estrellato mundial. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.